Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Extremadura es la cuarta región con mayor gasto sanitario de España, al situar a la comunidad con un gasto per cápita de 1.601,24 euros en este ejercicio 2020. El ranking lo encabeza el País Vasco con 1.809 euros y lo cierra Cataluña con 616 euros. Por habitante estamos hablando, lo que ratifica que esta última comunidad está más preocupada por otras cosas que por la atención sanitaria que presta a sus ciudadanos. En principio, el dato de Extremadura habla bien de quien administra los recursos, ya que siendo una de las comunidades con menor renta per cápita, es sin embargo una de las que más invierte en la salud de sus ciudadanos. Pero en el informe se pone de manifiesto que un 33% de la media del gasto sanitario entre 2014 y 2018 se destina a farmacia, lo que significa que tenemos una población más envejecida que precisa de un número mayor de tratamientos. También la dispersión geográfica encarece el gasto sanitario, pero esta es una característica de nuestra tierra. Por tanto, tenemos tres variables que destacan en estos datos. Por una parte, la voluntad política de mantener un sistema público sanitario de calidad, aunque con sus deficiencias. Y por otra, que posiblemente este gasto es mayor tanto por el factor de la dispersión de la población en el territorio como por la elevada edad media de los usuarios. Este informe viene a revalidar la tesis de que la financiación autonómica debe basarse en el principio de solidaridad y no de ordinalidad que defienden otras comunidades con más población, como es el caso de Andalucía y Valencia. Es decir, que Extremadura debe recibir los recursos del Estado suficientes como para sostener este sistema, porque de lo contrario nos veremos abocados a ofrecer unos servicios sanitarios de peor calidad y, por ende, agudizar más el problema de la despoblación y el envejecimiento que sufrimos con una tendencia que no parece favorable para los próximos años. Hay tarea, por tanto, para pelearse con el Gobierno central y conseguir una financiación justa y equilibrada para fijar la población al territorio. De esto y de un plan especial de empleo depende el futuro de la región. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, edición número 1077, es jueves, vamos a abordar varios temas. Este, por sí solo, ya podría ser un tema interesante para arrancar, pero hay otros también, otras noticias, otros frentes de la actualidad que vamos a tratar en este espacio. Hoy están con nosotros Javier Segura, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues mira, bastante bien, la semana está siendo intensa de trabajo, pero poco a poco vamos consiguiendo ya superar las dificultades y esperar el fin de semana para descansar. Sí, porque llega el jueves, ¿verdad? Es como la cuesta de enero que va, y más en este mes de enero, que es la cuesta verdaderamente, que cuesta llegar al final, sí, al fin de semana. En el ámbito en el que me muevo, además, es el mes de, por un lado, cierres de ejercicio del año anterior. Todavía uno anda en el calendario con el 2019, pero a la vez estás proyectando y planificando operativamente todas las acciones e intervenciones que se hacen en el 2020. Y claro, pues es cuando empiezas a ver que las semanas son ya pocas, que ya hay que estar totalmente activo. Cierto. Y está costando. Miguel Ángel Herrera, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Te veo también un poco alicaído pese a que el Madrid ganó la Supercopa. Y eso estamos invitados, ¿eh? No me vayan a invitar. Pues empezando, como tú has dicho, el mes de enero, que después de las semanitas de Navidad cuesta. Ya, la cuesta de enero ya se hace doblemente pesada, ¿eh? Cierto. Pero bueno, ilusionando, y yo creo que el 2020 para este país va a ser un buen año. Bueno, pues esperemos que así Yo sea creo por que el sí. bien de todos. Hablaremos de ello también en esta picota. Miguel Ángel, espero que el domingo a las 4, bueno, a las 6 de la tarde, no, el sábado a las 6 de la tarde no te lo pases tan bien delante de la televisión viendo a tu Real Madrid. Es que el Sevilla es un equipo pequeño para el Sevilla. ¿Quién sabe? Está picando por eso. Como es del Sevilla, lo siento. Yo ¿Quién sabe? Lo mismo da la sorpresa. ¿Y juega en Nervión? No, juega en el Bernabéu. lo siento por Lopetegui. Lopetegui dice que va a alinear los alevines para que se vayan ya
aclimatando. ¿no? Exacto. Bueno, hoy tenemos con nosotros también a Jorge Grual. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? Pues muy bien, encantado. ¿Qué tal tus navidades y esta cuesta de enero que estamos subiendo todavía? Pues un poco lo mismo que ellos dicen, ¿no? Un poco amontonado familiarmente, pero bueno, siempre es una satisfacción, ¿no? Y lo que pasa es que luego cuesta arrancar, como dice Miguel Ángel, pero bueno, ahí estamos y estamos ya, porque todo sigue, o sea que no hay vuelta de hoja, no podemos decir esto, ¿no? Y estamos pues ya preparando muchísimas cosas en esta Extremadura nuestra, que bueno, que mira también con una cierta, yo diría, bueno, pues inquietud, pero también viendo a ver qué nos va a deparar este año 2020, que lógicamente nos tiene muy expectantes a todos, ¿no? Tenemos ahí un tema que es el de que las Méridas del mundo van a volver a visitar México. Ahora hablamos de eso, Jorge, ¿Sí? porque te voy a preguntar sobre ello, sobre el tema y sobre la celebración también de Vinac, no hablo de Vinac en Almendralejo, sino de Vinac en México, que ahora nos va a sorprender Jorge con esta iniciativa que ha traspasado el Atlántico y además con invitación para ir a esa tierra de empresarios de aquí. Pero yo antes de entrar en eso, si no te importa, quisiera que un poco analizaseis pues, lo que hemos dicho en la editorial, acerca de que ya por fin los políticos se han tomado en serio aquí en Extremadura el tema del reto demográfico, también a nivel nacional, porque el Gobierno hay una vicepresidencia sobre el reto demográfico y es que es un problema acuciante. Llevamos diciéndolo muchísimos años en esta tribuna, como hemos dicho, en esta picota, y por fin yo creo que han cogido el toro por los cuernos los políticos. Eso sí, debiera ser entre todas las fuerzas políticas, al menos aquí en Extremadura, en ese pacto político y social por el reto demográfico, quien interviniesen, además de los agentes sociales, pero también que formen parte, a diferencia de la plataforma o del Pacto Social por el Ferrocarril, también la sociedad civil, que hay muchas asociaciones, muchos colectivos de la sociedad civil que debían también participar en ese pacto político y social. Javier, ¿qué te parece a ti? Pues me parece una iniciativa muy buena. Fíjate que cuando estaba escuchando tu editorial recordaba algo que nos va a sonar a todas y a todos, ¿no? Si alguien habla aquí en España del Pacto de Toledo, alguien informado, automáticamente lo vincula con la seguridad social. Aquello fue una iniciativa que se toma cuando se debatían los presupuestos allá por el año 1995, donde se hace la primera detección de que la seguridad social debía de tener un seguimiento continuado y permanente para garantizar su estabilidad y por ende pues garantizar tanto la atención sanitaria como la atención en forma de prestaciones de jubilación, incapacidad, invalidez, etcétera. Bueno, ya nadie ni cabe duda de que el Pacto de Toledo en sí mismo lo que trata es de dar soluciones a largo plazo con visión para la garantía de ese sistema. Cuando se aborda, en este caso, el tema migratorio, pues lo que desde muchos ámbitos de la sociedad civil e incluso del ámbito de los partidos políticos se demandaba era precisamente un estudio con visión, una comisión que estudiara y analizara y aplicara medidas con esa visión de futuro e hiciera haciendo los ajustes necesarios para garantizar, pues en este caso, el no despoblamiento y la recuperación de las zonas particularmente más amenazadas o más afectadas. Fíjate que tú has enumerado toda una serie tanto de problemáticas como de soluciones que hay que abordar y aún así hay que ver la especificidad de cada territorio. No es lo mismo un territorio rayano. Antes de fuera de cámara precisamente estábamos hablando de San Vicente de Alcántara, industria corchera, una industria corchera venida menos y que lógicamente ha resentido en la industria y en la economía de todas esas poblaciones de la raya. Tienen un problema de despoblación radicalmente diferente al que se pueda plantear en la zona, por ejemplo, pues de la Siberia, de la provincia de Badajoz o de la provincia de Cáceres. Es decir, cada una tiene sus especificidades y esas hay que analizarlas. Creo que con debates puntuales, lo que también hemos comentado aquí, con discusiones parlamentarias confrontadas entre partidos políticos, al final ahí no se están aportando soluciones. El que haya una iniciativa puntual de un gobierno no necesariamente garantiza su continuidad. Bueno, pues me alegra muchísimo de que se involucre a toda la sociedad, que sea la universidad a través de sus distintas investigaciones la que la pueda abordar y empieza a poner pues negro sobre blanco, es decir, empieza a escribir trazos gruesos de lo que debe de ser soluciones de Extremadura y de sus territorios a la despoblación. Miguel Ángel. Yo creo que es necesario. Además, aquí lo hemos denunciado muchas veces, lo hemos hablado, lo hemos debatido.
Yo creo que ese pacto político debe hacerse desde el punto de vista, pero yo creo que quitando y evitando localismos, evitando colores políticos, porque si entramos en la dinámica por ser un alcalde de un pueblo, de un partido o de otro, no va a haber. Yo creo que la Junta de Extremadura es la que debe encauzar esa mesa de trabajo, esa línea de actuación, porque yo creo que es un problema que nos debe preocupar a todos los extremeños. ¿No? Es una pena que cada vez que salen las estadísticas y los números de gente que se va de Extremadura y cómo está vaciándose la población extremeña, es una preocupación para mí como extremeño, sin tener que ser político de ningún tipo. Yo creo que humanamente y desde el punto de vista solidario con los pueblos, debemos buscar su solución. Lo he dicho muchas veces, yo me viajo por toda Extremadura y hay problemas que ves en pueblos que no son lógicos ni normales. Pero claro, actual, y creo que vamos a hablar más adelante, el tema de, por ejemplo, lo de las nuevas, es decir, las oficinas de reparto de billetes que Adif, por ejemplo, ha quitado, eso no ayuda a la despoblación. Evidentemente. Entonces, creo que el pacto político debe de venir desde la política, pero presionando más, y la unidad desde el punto de vista de extremeños debe salir de que todos luchemos porque solucionar este problema. Es importante, se ponen en marcha a trabajar, importantísimo, pero que no lo dejemos en brindis al sol, que sea una actuación ya rápida y necesaria. Jorge, ¿y tú qué opinas de este tema de la despoblación? Pues yo pienso que no lo diría mejor que lo han dicho ellos, pero fíjate, añadiría algo que tú has comentado, que hay que darle más participación a la sociedad civil. Ya hemos visto en otros casos, que comentaremos hoy también, que muchas veces no podemos dejar todo en manos de los políticos. Está muy bien que hayan tomado cartas en el asunto, pero luego nos quejamos en esta Extremadura nuestra y no hacemos nada sin que le pidamos el beneplácito a los políticos, ¿no? La sociedad civil extremeña sigue estando, bueno, pues muy atrás, muy quieta, ¿no? Y luego, como también decíais algunos de vosotros dos, evitar los localismos, evitar algo que nos está haciendo mucho daño en Extremadura, que si Cáceres, que si Badajoz, que si tal. Ha llegado un momento que el problema es un problema y el problema hay que intentar resolverlo, y eso es lo verdaderamente importante. Y luego también en este tipo de estudios, en este tipo de análisis que se quiere hacer, o participación con la universidad, tener en cuenta que la particularidad de Extremadura no es la misma que la de cualquier otra región, ¿no? Esto es cuando determinadas atenciones, no es lo mismo una ambulancia en el País Vasco que tiene 3 pueblecitos allí al lado que las distancias que tenemos en Extremadura, ¿no? Es como el tema de los billetes, que ahora comentaremos. Me parece que es que la situación de Extremadura es muy diferente. Nuestras circunstancias son nuestras circunstancias y quizás por eso está ocurriendo. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues démonos por felicitados de que se coja el toro por los cuernos, ¿no? Que hasta ahora parecía que nadie hacía caso. Cierto. Bueno, pues esperemos que a la vuelta de esos 4 meses de ese estudio haya ya un primer documento sobre el que trabajar, el de los expertos, y a partir de ahí ya pues sea el pacto político y social el que comience a tomar medidas en este asunto, porque nos enfrentamos de verdad a un problema muy serio, la despoblación en Extremadura. Vamos a otro asunto. Hablamos también... Un matiz, Fran, perdona, el tema de la solidaridad y la generosidad es importantísimo, este tipo de actuaciones. Hablo desde las ciudades más grandes con los pueblos más pequeños. Evidentemente. Y la solidaridad y la generosidad tiene que ser una bandera que todos tienen que llevar, porque si no, esto no avanza en ese tema en concreto. Evidentemente, porque además las grandes ciudades extremeñas son las que menos han sufrido, debido también, en cierto modo, a esa migración interior que se está produciendo desde los núcleos rurales a núcleos urbanos más grandes. Como decíamos, vamos a hablar de otra cuestión, porque tenemos que seguir también comentando sobre la Junta de Extremadura, que ha confirmado que se mantiene la inversión prevista para la terminal de mercancías en la plataforma logística del suroeste europeo, en Badajoz, a pesar de que 2 navieras han rechazado operar desde el apeadero del Nevero en los 2 últimos meses. La Administración autonómica confirmó que mantiene el convenio firmado con Adif para la edificación de esta instalación y no habrá, por tanto, cambios. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, defiende que Extremadura debe contar con más de un punto ferroviario para la recepción y expedición de la carga, y no ve incompatible el interés que despierta la instalación de Mérida con las posibilidades que ofrece el apeadero de Badajoz en la actualidad y la terminal de la plataforma logística del sureste europeo en el futuro. Así que, dicho esto, viene a la actualidad porque evidentemente hace 2 días comentábamos, no, el lunes, mejor dicho, a inicios de semana,
la decisión de esa naviera danesa Maersk de comenzar a operar desde Mérida para enlazar las mercancías o transportar las mercancías hacia los puertos del sur. De esto creo que algo sabe Jorge, porque ha estado en contacto con el puerto de Huelva en los últimos años y bueno, y demandando, como no puede ser de otra manera, este polo logístico en la capital extremeña. Bueno, es que además nosotros con la Asociación de Empresarios participamos en la creación en aquel momento de esta empresa, del Centro Logístico San Lázaro. Bueno, yo creo que esto fue un momento en el que se creó por una necesidad, porque el ferrocarril de Extremadura sigue teniendo esas necesidades, y luego algo que parece ser que hay gente que sigue empeñado en olvidar, y es que una de las cosas que se pretende el empresariado extremeño de esas grandes empresas como Apis, Tomates del Guadiana, Copaes, Conesa, Lanfruit, todos esos grupos, lo que no quieren es tener una dependencia exclusiva de Portugal. Y además, no sé si recordáis que hubo un momento que hubo una huelga en portuaria, etcétera, etcétera. O sea, que yo pienso que está muy bien el tema. Yo empiezo por decir que soy partidario de que se siga con esa inversión, digamos, en Badajoz, que me parece francamente bien, y creo que además, volviendo otra vez a evitar esos localismos, no nos engañemos de esa vocación, por así decirlo, atlántica, o de Badajoz hasta la versión atlántica a través de Portugal. Pero aquí se creó una sociedad con un capital desembolsado de 400.000 euros, que en realidad tenía una idea sin ánimo de lucro para que los propios socios fueran los propios clientes y se fueran retroalimentando. Aquello era una jugada muy bien prevista y lógicamente con la bendición, digamos, de Maersk y MSC. No nos engañemos que el tema logístico en Extremadura tiene una gran importancia y la va a tener siempre. Y es más, yo defiendo el que se siga haciendo esa inversión. Lo que pasa es que no se puede ir contra el mercado. Contra el mercado, contra la ley del mercado. Oiga, mire usted, póngase usted a transportar cualquier mercancía y dígame usted, o explíqueme a ver cómo lo hace. Luego, de alguna manera, en un sectores tan importantes como tenemos el agroalimentario en Extremadura, el capítulo portes es importantísimo. Muchas veces estamos hablando de que ya no es el coste de casi un 5 o un 7% más con arreglo a lo. Me parece que se calcula que en cualquier tipo de producto, generalmente, bueno, un poco orientativamente, representa casi el 8% el tema logístico. Pero claro, es que hay productos extremeños que llegan siempre tarde, mal y nunca a esos mercados donde ya han llegado los otros. Esa es la filosofía. Por muchas cosas que le digamos, no le demos más vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues Maersk y MSC, que son las dos empresas más importantes del mundo mundial, pues deciden, evidentemente, o sea, lo que es evidente y lo que en el año 2013 se preparó con esta empresa, y fue cuando se puso en marcha San Lázaro, en la que participamos en AM, concretamente Juan José y yo y 2 o 3 más. Empresarios de Mérida solamente había 3, pero luego había unos grandes grupos y y además hay que tener en cuenta que siempre se pensó en que San Lázaro era una coyuntura que no debería, o sea, que tenía una caducidad, porque lo lógico es ir a Espacio Mérida. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice nuestro presidente, señor Vara, de que, bueno, pues seguir si hay una inversión. Además ya estamos cansados de que en Extremadura no haya ninguna inversión. Bueno, pues si hay una inversión en Badajoz y en otro lado, que se siga haciendo. Pero fíjate, nosotros llegamos a la conclusión de que incluso hay que empezar a pensar y por qué no, incluso dentro de otro tipo de sectores, en otras localizaciones. No hay que olvidar Plasencia, no hay que olvidar Zafra. Entonces, nosotros hoy día el mundo de la empresa está viendo como el stock prácticamente no existe. Lo que se busca es la inmediatez del producto y la posibilidad de esa. Bueno, tenemos un ejemplo clarísimo. ¿Qué sería Inditex si no hubiera un buen plan logístico? ¿Qué sería Amazon? ¿Qué serían todas ahora desgraciadamente en boga, Christian Light? Es decir, el verdadero estudio logístico para una empresa es vital. Entonces, no nos engañemos, la situación de Mérida es una situación privilegiada. Y hubo unos señores que parece ser que estuvieron por aquí, que se llamaban los romanos, que hasta ahora, yo todo lo que me explican de los romanos no se han equivocado en nada.
Bueno, pues ellos porque eligieron, está claro que eligieron esta ciudad también por su situación, en toda esa historia que ya sabemos. Entonces yo pienso de que se le está dando a esto un bombo, y fíjate, quizás relacionándolo un poco, lo habéis comentado vosotros, que no caigamos en ese error en el tema de la Extremadura vaciada y toda esa historia, sino porque no se contempló la verdadera influencia empresarial en aquel momento. O sea, los políticos a veces se empeñan, y a veces nuestro amigo Juan José discutimos mucho con él, que Badajoz, que Cáceres y tal, y es que es verdad, es que hay veces que el político, mire usted se puede empeñar en hacer lo que usted quiera en Badajoz, pero en este caso concreto, la logística es la que es como si tú quieres decir que, yo que sé, que hay que poner una bodega pues, ¿qué te diría yo? Aquí, las bodegas en el entorno de Almendralejo, en el entorno de donde haya el viñedo, en el entorno, no nos engañemos, no busquemos, no sé si me estoy explicando bien, pero... Sí, sí. Pero es que hay datos que lo avalan perfectamente, porque todo esto se hizo con un estudio muy bien hecho y con un criterio muy empresarial. Es lo que yo insisto. Yo insisto que luego hubo una influencia de que, bueno, parecía que la plataforma logística del suroeste, pues mire usted, me parece muy bien, pero ya está usted viendo quién se instala en la plataforma logística del suroeste. Pues se instalan las empresas que ven interesante instalarse allí. Pero usted no puede obligar a que las empresas acaban instalando donde sus números le acaban diciendo dónde deben estar. Y no nos engañemos, en Extremadura la verdadera potencia que tiene el sector del tomate, estamos hablando de una potencia a nivel mundial, y ahora añadirle nuestros vinos, nuestros aceites y tal, pues en ese capítulo tiene mucho que ver el mundo de la logística, el importe en tu mercancía, el transporte es vital. Buscar el centro en la excentricidad, en un punto de la región. Miguel Ángel. Yo es que creo que cuando hablamos de los políticos, señor Vara puede tener su explicación. Yo no critico nada de lo de Badajoz. Yo es que el tema del localismo hace tiempo que me lo he quitado del medio, porque creo que no es razón de ser para que Extremadura avance. Yo lo que sí creo que, Jorge, el tema de lo industrial, lo profesional, lo del negocio de la empresa, claro que hay que ver, y es lógico que la empresa montará donde le interese, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de precios y de todo, pero creo que también el trabajo desde la política tiene que, cuando yo hablo de participación al sector, en muchos sectores de trabajo y de empleo, es ese, es decir, tan difícil sea, porque a lo mejor es interesante no montar lo de Badajoz y hacer más grande lo de Mérida y en Badajoz montar otras cosas que interesen. No por el hecho de que, lo que no podemos estar buscando el enfrentamiento político y del voto a la hora de montar en Badajoz o montar en Mérida o montar en Cáceres, como de Plasencia, Zafra, y la zona de Azuaga es una zona importante también para digamos, enlazar con Córdoba y Andalucía por aquella parte, el tema de Ciudad Real. Es decir, que hay muchas zonas que se pueden buscar soluciones a esos sitios pensándolo en el bien común extremeño. Si no, es que yo lo veo porque, por ejemplo, mira, yo traigo máquinas, en el sector mío traigo máquinas de Italia, de Austria y de Alemania, cuando vendo máquinas industriales. Y yo tienes razón. Es decir, yo compito con la competencia mía de Andalucía, por ejemplo, que entre un 5 y un 10% más caro que yo el precio del transporte. Porque hay centro turístico en Granada, hay centro turístico en Málaga, hay centro turístico en Sevilla, por donde llegan los camiones, y para que venga un camión aquí a Mérida, hay aquí algún centro de camión que llega, pero los kilómetros estos, porque es que mira, la ruta es la que es, y me cuesta más caro a mí que en la competencia mía que vende la misma máquina de Córdoba. Pero mira, la competencia aquí veis. Vosotros me habéis oído en alguna ocasión que yo soy muy crítico en el tema empresarial, porque yo pienso que hay un gran error también en que seguimos sin tener una patronal por lo menos más efectiva. Yo no voy a decir más cosas y tal, porque después de ver el esfuerzo que están haciendo determinadas empresas en Extremadura, es que nos autoflagelamos innecesariamente. En Extremadura hay empresas muy importantes y que han hecho unos esfuerzos tremendos y que están haciendo unos productos de alta gama y están a la mayor altura, pero luego no pueden competir porque un hándicap importante primero es este. Y esto es una cosa que tendría que estar perfectamente reivindicada desde el principio. Es que ¿cómo puedes pretender tú que Extremadura se industrialice más? Y uno de los primeros problemas que se analiza es el del transporte, es el de la situación geográfica. Carretera, teniendo en cuenta que yo soy de los que defiendo que tenemos muy buenas comunicaciones por carretera.
Pero claro, es que el ferrocarril es vital. En la actual situación, el ferrocarril es vital. Ese es. Si Javier. dejamos fuera los localismos y nos centramos en la viabilidad de al menos 3 centros logísticos, como están ubicados, el de Navalmoral, el de Mérida y el de Badajoz, vale, invirtamos en todos ellos y pensemos en empresas que efectivamente van a ver la idoneidad de acelerar sus procesos logísticos y sus conexiones, pero a mí me sigue faltando algo fundamental, y es una zona franca. También necesitamos un espacio fiscalmente libre donde se puedan hacer tanto comercialización como transformación, que nos pongan en esa ventaja competitiva, que ese incremento de costos que estamos hablando se vea compensado. Una vez que tuvieras un espacio Mérida en funcionamiento, como empieza a funcionar Navalmoral, eso vendrá después. Bueno, exacto, pero es que también lo quiero, porque en ese diseño Andalucía tiene zona franca, Levante tiene zona franca, Galicia tiene zona franca, Asturias tiene zona franca, es decir, todo nuestro perímetro litoral tiene zonas francas que al final son centros de producción y comercialización, pues esto, libres de fiscalidad. La propia marca de automóviles SEAT está instalada en la zona franca de Barcelona para que todos los vehículos que van a exportación estén libres de impuestos. E incluso son vehículos que van desmontados, como los puzzles, llegan a su destino y allí se vuelven a montar. Es decir, hasta ese punto Madrid tiene zona franca y está en el centro, no es litoral. ¿Por qué Extremadura no la puede tener? Porque también es necesario, porque al final no deja de ser un impulso. Aquí al final yo creo que aquello fue un resurgir de precisamente también enfrentamientos locales, tengamos tantos centros logísticos como pensemos, hagamos especulación sobre los terrenos como en aquel momento de la opulencia y de echar dinero para arriba, pues también se pensaban, pero sinceramente lo que hace falta es ver ese acompañamiento de la inversión con empresas que se instalen. Hasta ahora lo que estamos teniendo son más noes que síes, y algunas en el pendiente. Algunas empresas que se supone que van a venir a Mérida o que se van a instalar en Mérida, llevamos bastantes meses escuchando de ellas y que todavía pues no se tienen novedades. Esos procesos lentos, ¿a qué se deben? Son preguntas que yo evidentemente no tengo el conocimiento, pero que digo, ¿con qué incentivos, con qué estímulos realmente se les está ofreciendo a esas empresas que se instalen? Pienso en la azucarera, pienso en esa otra plataforma de una gran superficie de alimentación, en la que casi todos los españoles compramos, que también estaba planteándose un centro logístico en Extremadura. Son ejemplos de empresas que pueden venir, pero que tampoco tienen muchos incentivos a la hora de realmente instalarse, porque no están terminadas las plataformas logísticas, porque las conexiones están terminadas y porque los costes son mayores que afincándose en otras zonas, ¿no? Esa es la labor que tiene que hacer la política, ¿no? Esa es la labor de la política, y esa es la labor de una estrategia y de hacer buscar esa estrategia y ese encuentro en que no enfademos por alguna zona franca, como hemos dicho, por las zonas geográficas. Mérida es lo más centralizado en Extremadura, a muy interesante apostar por ella y que sea Mérida. Por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ya Badajoz tiene su centro logístico, ¿vale? Para esa zona en Mérida. Pero la política y los políticos son los que tienen que convencer a los alcaldes y a los pueblos, y lo que más interesa desde el punto de vista de Extremadura, esto aquí, esto allí, esto allí. Es algo que refiero yo, esa conexión desde la política con la empresa y con la gente, ¿no? Y con los extremeños, ¿no? Si no, a Badajoz el proyecto del centro logístico de Badajoz lo amputó el hecho de que el tren no se conectara por Portugal con una línea de alta velocidad. Esa fue su primera amputación. Es decir, apenas se estaba moviendo tierras cuando dejó Portugal. En estos momentos nosotros no nos planteamos una línea electrificada de velocidad alta que conecte con el puerto de Lisboa. Pero que el ferrocarril, tampoco necesitamos un ferrocarril necesitamos un ferrocarril de alta velocidad, claro que sí, o una línea electrificada y que haga mucho más rápido el tránsito. Pero también estoy pensando que el cuarto puerto europeo es Algeciras, y Algeciras tiene una horrible conexión ferroviaria. Yo creo que después de la de Extremadura, la que le sigue es la de Algeciras. No tiene una conexión fácil de ferrocarril. Y eso no ha impedido de que estemos hablando de el movimiento de mercancía, el cuarto mayor puerto de Europa. Sí, sí, así es, efectivamente. Por cierto, ya que estamos hablando de empresariado, vamos a lo que comentó precisamente Jorge al comienzo del programa, acerca de la invitación que los empresarios de la Mérida yucateca, la Mérida mexicana, han hecho al empresariado extremeño para
invitarles a una feria, la mayor de turismo que hay en aquel país, en México. Es que eso ha sido una cosa un poco... Es curioso, ¿no? Porque quieren hacer una VINAC, la VINAC de Almendralejo la quieren hacer. Estos empresarios, que recuerdo que una vez comentamos aquí, que vinieron a Madrid por aquel evento de Cásate de Extremadura, Destino Social, Cásate en Mérida, vinieron los que estaban relacionados con ese sector, pero luego vinieron otra serie de inversores o compradores de productos y tal, y hablaban de 4 cosas concretas. Estuvimos en Almendralejo, estuvimos aquí en el ayuntamiento de aquí, se hicieron unas gestiones y tal, y bueno, lo sorprendente es que han regresado a México y ahora nos vuelven a recordar que quieren que vayamos para allá y nos invitan porque van a crear una feria, una VINAC, solo específicamente para tener contactos con importadores y con empresarios de ahí. Estamos en contacto ya, evidentemente, Almendralejo y otras ciudades y tenemos ya unos 15 empresarios ya dispuestos, siempre hablando de los sectores agroalimentarios, que es lo que les gustó mucho a esta gente. Entonces van a hacer una feria de turismo que normalmente es como la FITUR para ellos, que se hace siempre o en México DF y este año se hace en Mérida. Entonces hay un stand específico de la Mérida de Yucatán que nos ceden a nosotros para que expongamos allí nuestra oferta turística. Este tema ya está en manos de la consejera y en manos de ellos por el tema turístico. Y luego esto va a ser desde el 20 al 26, pero el 20 y el 21 es curioso porque ellos le han llamado VINAC a este encuentro. Entonces nos han preguntado, y esto viene porque parece ser que estuvieron, en una de las veces que estuvieron aquí en Mérida, nosotros los llevamos a Almendralejo porque coincidía que era la VINAC, y ellos quieren hacer una VINAC, quieren ver, bueno, pues toda esa, y evidentemente pensamos que es una ocasión que no queremos perder. Y luego, por otro lado, si tenemos un stand donde turísticamente podemos hacer esa oferta turística, donde Extremadura tiene tanto que decir y donde las cosas pienso que se están haciendo francamente bien y está significando, bueno, pues las cifras que estamos viendo todo el mundo, ¿no? De que turísticamente esa gran desconocida que era Extremadura ha dejado de serlo, ¿no? Pues tener en una FITUR iberoamericana, tener un stand y un pabellón para nosotros, pues pienso que hay que aprovecharlo, y así se ha entendido y así se va a hacer. Bueno, esta feria se llama Tianguis, ¿no? Sí. 2020, que Tianguis es como es una definición allí de mercado, ¿no? Y se hace... Tianguis es un mercadillo. Es un mercadillo. Lo que pasa es que ellos le llaman tianguis turístico porque específicamente hablan de 20.000 metros cuadrados. Sí, más de 700 empresas, representantes de turismo de 32 estados de México y de los 5 continentes. Sí. Bueno, es una feria, una FITUR, nuestra FITUR, que ahora se va a celebrar a final de enero, pues la FITUR mexicana, por decirlo de alguna manera. Además, una población de 100 millones de habitantes que tiene México, más lo que atrae de toda la zona del Caribe. Hay una cosa muy simpática que nos proponen, que dice que tienen mucho interés en el tema ese agroalimentario. Allí ya hay un restaurante que está especializado en comida española y concretamente comida extremeña. Los jamones son extremeños, el aceite es de Sierra de Gata, el pimentón de la Vera, lo están haciendo muy bien, y nos proponen que durante esos días que esté el tianguis allí, que va a haber 5 restaurantes que van a hacer comida y nos proponen que vayamos de aquí o con cocineros. Estamos viendo a ver si la escuela de hostelería y llevar algo. Pensamos que es una oportunidad única, ¿no? de aprovechar y sobre todo, luego hay otro dato muy curioso que no sé si me imagino que tú ya lo conoces, que es que el 10 y 11 de junio se va a celebrar aquí la Cumbre Iberoamericana del Vino entre Mérida y Almendralejo, con lo cual también vamos a exponer ahí esto para que luego vuelvan a venir. Es decir, yo lo que aquí quisiera transmitir y que alguien me entendieran bien, que esto de las Méridas del Mundo es una iniciativa, nunca mejor dicho, privada, porque las instituciones hay algunas que no hay manera de conseguir, ni las cámaras ni nadie, lo hemos hecho así y tal, pero es una ocasión única, es una ocasión, es una marca, y estas cosas hay que aprovecharlas. Y luego muchas veces todos hemos tenido contactos, los empresarios, con alguien del extranjero, pero bueno, eso queda ahí diluido. Pero ahora han estado aquí, nos proponen que vayamos allí, luego hay la posibilidad de venir aquí, y luego además, bueno, ¿por qué no defendemos de una vez por todas esta vocación iberoamericana que tenemos los extremeños? Cuando estamos viendo que precisamente México es un país en el que hay posibilidades de traer inversores, de hacer cosas con ellos, ¿no? Hemos visto ahora mismo una buena gestión que se ha hecho inicialmente con el tema de Nepal, ¿no? Pues bueno, pues esto ha surgido con el tema pero hay muchos más flecos, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces nosotros pensamos que si ellos han venido, si te proponen que vayas allí,
oiga, vamos a aprovechar un poco, por lo menos vamos a intentarlo, vamos a ver qué hay con estas posibilidades y además, bueno, lo único que han hecho es rendirse pues a nuestro jamón, a nuestros quesos y a nuestros vinos, pues aprovechémoslo. Claro, efectivamente. Bueno, ¿eh? Hasta para pensando en la creación de empleo. Hasta Claro, en eso. claro. Que hace mucha falta. Iniciativas de este tipo, indudablemente. Bueno, y también bienvenidas sean aquellas otras iniciativas, o al menos lo de repensar algunas decisiones que son realmente lamentables, como ya hablamos aquí en esta picota. Me refiero pues a la decisión de Adif y de Renfe de cerrar las taquillas físicas en 11 estaciones extremeñas, no solo extremeñas, sino de toda España, aquellas que tenían menos de 100 viajeros al día. Bueno, pues ahora ha cambiado de opinión, de momento, aunque sea de forma provisional, porque las alrededor de 140 estaciones de tren más pequeñas del país vuelven desde este miércoles a tener servicio de venta presencial de billetes en taquilla, al menos hasta el 31 de marzo. Adif se ha comprometido a seguir prestando este servicio de forma temporal hasta que esta fecha, en tanto Renfe se organiza para, en su caso, asumirlo. Bueno, pues mala noticia no es. Comenzábamos el año precisamente con esta pésima noticia de que se iban a eliminar estas taquillas físicas y que iban a quedar solamente en la venta a través de máquinas expendedoras de billetes y de las páginas web, en fin, las aplicaciones de Renfe y de Adif, y de momento parece que han retomado un poco el tema después del escándalo que ha tenido, indudablemente, y la repercusión que tiene, como hemos dicho, en nuestro primer tema, sobre la España vaciada. Javier. Sí, ahora lo que hace falta es saber si esto es como consecuencia de un repensado o como consecuencia de devolver ese compromiso al de Teruel Existe, que una de las cosas que había pedido era de tener operarios en las taquillas de los pequeños municipios para expender billetes y que no fueran las máquinas automáticas y tal. ¿Os acordáis que en los pactos previos a la investidura, pues esa fue una de las exigencias a las que se le dijo que sí? A ver, en su conjunto me parece una buena solución que se vuelva a abrir y que se potencie y que se preste el servicio adecuadamente, pero me preocuparía de verdad si fuera más una solución temporal por un compromiso político que por un compromiso con la ciudadanía, porque eso significa que entonces la política y la ciudadanía no irían de la mano, que es a la parte que a mí me preocupa. La liberalización del transporte, esto es algo que viene impuesto desde Europa y a la que se le ha dado una serie de prórrogas, por el que el gestor de infraestructura tiene que dejar de ser el responsable de determinados servicios. Por eso Adif, que es el gestor de infraestructura, deja de prestar este servicio y quien lo tiene que asumir es la compañía que, digamos, pone los trenes, que ahora mismo es la única que hay en España, Renfe, que en el futuro se supone que habrá otras y que cada una pues podrá establecer su billete, igual que las compañías de autobuses en una estación. Cada línea de autobuses pues vende su propio billete de sus propias rutas, ¿no? Pues eso es lo que se establece que también ocurra en la parte ferroviaria. Por eso la provisionalidad a la que hace referencia hasta el 31 de marzo. En cualquier caso, bienvenido sea, porque los municipios además que estaban afectados aquí, bueno, pues recuperan una figura importante y es la expendiduría de billetes, y esperemos que eso también ayude a recuperar el transporte por ferrocarril, que últimamente, con tan mala noticia, lo único que hace es perder viajeros. Totalmente. Miguel Ángel. Un comentario a veces, sí. El tema, ¿no? Yo, cogiendo el hilo de Javier, si es digamos, un cambio de actuación para 2 meses, creo que malo porque nos quitan el tema, nos ponen el caramelo y nos lo van a quitar. Creo que para eso vuelvo yo a pedir responsabilidad a los políticos. Hay que presionar este tipo de que estas actuaciones no se ven, porque es una pena que en pueblos hay personas mayores que no saben sacar el billete por online, porque es complicado, ¿eh? Es decir, hay que sacar billete online es tan fácil como... Yo soy muy malo para eso, ¿eh? Lo reconozco, vamos. Pero bueno, hay pueblos que es que van a quedar completamente desamparados en todo sentido, ¿eh? Y el venir a solucionar problemas a Mérida o a Badajoz o a Cáceres es complicado si no estoy ahí. Y este tema de actuaciones, yo pienso que la política debe de presionar y los políticos a este tipo de empresas. Parece que esto no es normal, pero bueno, visto las soluciones que estamos teniendo en Extremadura con lo del tren, ya lo dije el otro día, pero así un poco de socando la mente, ¿no? Claro, si no viene el tren, ¿para qué vamos de billetes? Lo han pensado ellos, ¿no?
Si no viene el tren, pues de billetes. Pero desde luego hay que buscar soluciones y no se debe permitir que esa cantidad de pueblos se queden sin ese servicio, porque es muy complicado que la gente venga a hacer cosas. Pero ya puede ser, lo ponemos en cuestiones administrativas, pero sí tiene que venir al médico una persona. Que sí, que sí. Y tiene, a ver cómo. Que no es turismo, vaya. Que efectivamente encauzas tú la posible cita con el médico a la hora de venir con el billete, muy complicado, ¿eh? Yo pienso que. Pero para eso yo sí sigo a los políticos, a los partidos del grupo del Parlamento extremeño, que se pongan de acuerdo y que presionen de alguna forma. Dices tú que puede ser lo de Teruel, que ha forzado. Pues forcemos nosotros a una vez, ¿no? Forcemos a una vez nosotros. Bueno, que para eso también tenemos diputados. Está bien, ya. Bueno, a ver. Lo que pasa es que no es fácil. Primero habría que... ¿Cómo podemos discernir que esto no sea una estrategia política con la que está cayendo, ¿no? Eso ya, y lo habéis dicho vosotros, no lo he dicho. Sí. Yo no hago más que confirmar que comparto Sí. con vosotros esa idea. Luego hay el tema de la recuperación de viajeros, que también puede ser un poco y tal, pero lo que sí es cierto es que hay muchísima gente mayor, y precisamente en estos pueblos, ¿quién hay en estos pueblos? ¿Quién vive en estos pueblos? Estas personas, ha habido un ejemplo con el tema de la banca. Yo creo que ahí la banca Puello ha tenido un buen detalle y se ha esforzado en establecer ¿por qué? Pues porque ya vamos al segundo paso, es decir, se han evitado las sucursales bancarias y se ha acabado poniendo una maquinita. Bueno, pues si tú quieres, pero bueno, se ha hecho de una manera, ¿cómo te diría yo? Casi haciendo como un sistema de formación, ¿me entiendes? Pero el público que va a sacar el dinero de un cajero, la media de edad es muy diferente a la que estamos hablando, de la que viaja. Y la que viaja, cuando viaja en el tren, casi normalmente viaja por necesidad. O sea, no es el viaje, porque no nos engañemos, en esas ciudades pequeñas donde hay tan pocos billetes en la estación, lo que sí te garantizo es que en esa ciudad todo el mundo tiene coche. Normalmente, ¿quién es el que ya empieza a tener problemas de no tener coche? Pues la gente de una cierta edad. Es decir, aquí estamos teniendo en cuenta que es un agravio comparativo con un sector concreto, ¿no? Y bueno, claro, luego hay esa ley de, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en la Extremadura va a decir, bueno, de acuerdo, ¿qué ocurre? Que si no hay tren, no hay gente, y si no hay gente, pues claro, si tú dices, bueno, es que la línea tal o cual no es rentable por el número de... Oiga, mire usted, es que hay determinados servicios públicos en este país que a mí no me tiene usted que demostrar la rentabilidad, me tiene usted que demostrar el servicio público. El tipo de servicio que tiene usted. Pero al margen de eso, Jorge, yo creo que primero debes poner el servicio y después ya vendrá la demanda. Pero si vas a pasar un servicio público solamente la demanda, ¿qué clase de servicio público es? No solo la gente mayor, Jorge, sino la gente joven. Tú imagínate un Intercity que funcione correctamente para la población universitaria, para poder ir a estudiar y venir en el día. No, es que hay una serie en este caso podríamos enfocarlo así, de chavales que acaban yéndose del pueblo original donde han estado viviendo toda la vida, pues porque tienen que irse a vivir a la ciudad para poder ir a clase y tal. Imagínate que están con sus padres, con sus abuelos, porque pueden coger el tren todas las mañanas, ir y volver. O sea, que es que yo hablaba días pasados con un empresario extremeño que está ahora en Málaga, y decía que, claro, que es que el mundo de las comunicaciones dice, mira, hemos abierto una sucursal y estamos haciendo trabajos en Londres, pero es que cogemos el avión en Málaga a las 6 de la mañana y volvemos a las 7 de la tarde. Es que eso es inviable desde aquí. Bueno, ¿y por qué? Parece como que eso nos demuestra que somos españoles de tercera o de cuarta clase, ¿no? Y entonces, en este caso concreto, yo pienso que esto no debería quedar, y como bien dice Miguel Ángel, una vez más cuestionaremos a los políticos, porque luego en el fondo acabaremos transigiendo con todo, pero sí no debería ser una estrategia política. El tema es de suficiente calado como para que... Bueno, y además entra muy directamente en esa otra línea de lo que has comentado tú inicialmente, que si se va a hacer un estudio, universidad y las fuerzas vivas, por así decirlo, sobre el tema de la España vaciada, este es un tema básico, que es Totalmente. Este es vital, ¿no? ¿Cuántos pueblos hay en Extremadura que prácticamente dependen de una mínima comunicación? Ya en algunos, fíjate, si suprimieran los autobuses, porque las líneas de autobuses, porque solo entran 3 viajeros, que en más de 2 casos debe estar ocurriendo. Cierto. Bueno, tenemos que hablar del gobierno, nos queda poco tiempo, pero hay que hacerlo porque
parece que se está cumpliendo aquello de que el gobierno va a tener múltiples voces, pero va a ser unido, porque al menos de momento están llegando a acuerdos en la defensa de ciertas manifestaciones realizadas en este caso por el vicepresidente segundo. El gobierno de Pedro Sánchez ha respaldado, sin citarlo, al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, en sus críticas a la actuación judicial, y ha recordado que la renovación del Consejo General del Poder Judicial está bloqueada por el PP. El Ejecutivo se ha pronunciado así tras la declaración de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en el que ha pedido moderación, prudencia y mesura a Pablo Iglesias tras su afirmación de que resoluciones de los tribunales europeos han dejado en mal lugar a la justicia española, lo cual supone una humillación, dice, para el Estado. Iglesias, ¿qué opinas? Miguel Ángel, te estoy mirando a ti. Yo no voy a cambiar mi idea sobre esto. Es decir, la justicia tiene que ser independiente total. Yo lucho por ella hace muchos años y no voy a cambiar. La independencia de la justicia debe ser patente, debe ser clara. Es decir, porque ese es el problema que trae este tipo de cuestiones luego. Porque claro, yo en la justicia hay una cosa que no entiendo. Es decir, en España se critica la posible, o en Estados se ha criticado la posible, por ejemplo, decisión de los juristas europeos, de la justicia europea, con referencia a lo que hablamos del proceso y todo el tema, y resulta que hoy me entero de que la Junta de Extremadura está trabajando sobre el jurídico en llevar la solución de Valdecañas a ver qué opina la Comunidad Europea, para parar que eso se demuela y que como dice la justicia, hay que quitarlo todo. Entonces, ¿en qué quedamos? Esa es la independencia que yo pido. Para una cosa sí nos interesa la justicia europea y para otra la criticamos. Entonces yo creo que es igual que lo de la ministra que era, como es que ahora la han puesto, que lo quieren poner fiscal, también lo critico, es decir, yo no me voy a callar el sentido. La designación que ha hecho el presidente del gobierno, la propuesta para la fiscal general del independiente. Estado. Y mientras la justicia sea independiente, todas las personas tienen su ideología, tienen su forma de pensar, porque eso es así, ¿no? Intrínseco al ser humano. Pero desde el punto de vista, cuando hablamos de la justicia, creo que debe ser independiente, y porque si no es imposible de que esto funcione. Y llevamos muchos años, sabéis que sí, 80 años, diciendo que los jueces de la justicia está totalmente tomada por los partidos políticos que han gobernado aquí para atrás. Y eso hay que decirlo aquí muy claro. Yo lo diré siempre. Lo siento si necesita mal algún compañero mío de Unidad Podemos o del Partido Socialista. O sea, pero creo que debe ser así, porque si no, esto no funciona. Entenderlo que no funciona. Así, al final, no todos los españoles somos iguales para la justicia. Es así de claro. Y yo pienso que ahora el gobierno ha respaldado lo que ha dicho Iglesias. Bueno, perfecto, es normal, desde la línea esa que han dicho que tiene que ser un gobierno, aunque no sea, digamos, del mismo partido todos, pero con muchas voces, pero unido, ¿no? Hombre, es normal que la imagen de unidad lleve más o menos una unidad a la hora de hacer declaraciones y un objetivo común, ¿no? Pero yo, sinceramente, creo que había que dar una solución a la justicia en España, pero hace mucho tiempo. Javier. Aquí no ha habido independencia de la justicia respecto de la política desde el año 1700. Que fue el inicio del reinado de Felipe V, donde se empezó a crear el modelo más administrativo y de separación de poderes del Estado. Y estoy hablando de un rey Borbón del siglo XVIII, del inicio del siglo XVIII, 1700. No lo hubo en los reinados borbónicos, no lo hubo en los periodos de república, por supuesto no lo pudo haber en el periodo de dictadura. Y con toda esa herencia, pues aunque se plasmó en la propia Constitución, se dotó a la política de los instrumentos para designar a la justicia, igual que puede designar pues al poder legislativo o al propio gobierno. Esa dependencia de las decisiones políticas pues hace que no tengan esa autonomía. Por lo que respecta al gobierno, mi mujer es muy sabia, tan sabia es que me eligió a mí y no a cualquier otra persona, ¿no? Entre otras de sus frases sabias dice que esto no es como empieza, que a ella no le extraña de que el gobierno haga unidad en todos sus mensajes hasta el momento, incluso en las propuestas de nombramiento, como en criticar o poder criticar las decisiones judiciales. Sino su sabiduría llega y dice, esto no es como empieza, sino cuándo terminará, y deja ahí la interrogante. Esto ya no es como empieza, sino cuándo terminará.
Lo que tenemos es que desear que esa unidad de ilusión que ahora mismo tiene el Gobierno permanezca para que puedan impulsar políticas, para que aquellas reformas que pretenden emprender se comprendan por parte de la ciudadanía y se pongan en funcionamiento, que sepan corregir sus propios errores a tiempo para que no nos hagan más daño a una sociedad de por sí bastante escéptica respecto de la política, y que sean capaces de alcanzar los consensos necesarios para que no se autodestruya, porque cuando vienen las vacas flacas es cuando las críticas se elevan, ¿eh? Ahora mismo estamos en el periodo de ilusión, del enamoramiento. Ya luego, cuando uno está más que enamorado y empieza la fase de convivencia, es cuando realmente afloran esas críticas. Así que esperemos que mismo se equivoque por alguna vez, no conmigo, sino con sus afirmaciones. Está bien, la matización. Jorge. Hombre, pues bien, creo que está muy bien expresado por parte de los dos, ¿no? Pero con Javier, que habla de reformas, de corregir y de consensos y todo esto, este tipo de cosas y de lo que ocurra en un país, pienso que bueno, que no está exento de mil interpretaciones, pero hay una interpretación que es la de la justicia, que no debería tener necesidad de más interpretaciones. Ya hay veces que incluso queriendo aplicar la justicia estamos viendo una serie de desgraciados situaciones en el país por interpretar la justicia, ¿no? Que si la manada, que si el no sé qué, que si tal. Pues yo soy de los que pienso que me parece excesivo, por ejemplo, por poner una manera de la distinta vara de medir que yo creo que no debería existir. Yo veo como un cierto ensañamiento con el tema Urdangarín, cuando resulta que el señor Pujol ha salido de la cárcel como Pedro por su casa. Y bueno, por poner un ejemplo, que me imagino que en este país hay muchos más. Entonces, y solo uno de los Pujol, y solo uno de los Pujol. Entonces, cuando se sientan esos precedentes, pues te hacen dudar un poco de todo, de los consensos y de por mucho que nos quiera vender este gobierno y todo esto, yo pienso que cualquier cosa pienso que además como táctica sería bueno que por lo menos los españoles de un lado y de otro viéramos que lo que es el estamento de la justicia está un poco en su sitio, porque hay cosas que son un verdadero escándalo, y son un escándalo ya donde yo creo que el planteamiento que estamos haciendo es tan malo que incluso a nivel de Europa se nos está tomando un poco como a risa, y se nos está tomando de una manera en el cual no estamos ejerciendo nuestra firmeza como deberíamos hacerlo. Me ha gustado muchísimo, aparte de una persona que conozco de cerca, el comentario y la réplica de Nacho Sánchez Amor al merluzo este de Comín en el Parlamento Europeo. Es decir, pues las cosas son como son, y las circunstancias son las circunstancias, y no hay que seguir autoengañándonos en esta Europa a la que damos esa sensación de pandereta. Yo pienso que la justicia debería ser lo más ecuánime posible, y hay cosas que algunas nos gustarán y otras no nos gustarán. Exacto. Es que eso va a ocurrir siempre, pero lo que no podemos perder es el norte de la justicia. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo siempre la importancia que tiene en este país en los últimos años, algunos que hemos tenido la suerte, gracias a Dios, será también porque la edad ya te lo va indicando, de estar en todo lo que es el proceso democrático desde que el señor Franco nos dejó para acá. Yo he asistido a todas las elecciones, a todos los sitios. Y bueno, y vas viendo, bueno, pues cómo hemos ido haciendo este país, cómo entre todos hemos luchado y hemos puesto nuestro granito de arena. Cuando se habla de la mujer, a veces esta cosa es excesiva, pero si nosotros hemos visto esa conquista mejor que nadie, si nosotros sí que pagamos un poco caro lo que vino después de Franco, por así decirlo. Yo recuerdo que para jugar al fútbol yo tenía que pertenecer a la OGE o al Frente de Juventudes, porque si no, no te dejaban participar. O sea, nosotros sí que hemos sabido lo que era cambiar esa dictadura por las conquistas que ha habido ahora. Pero de alguna manera creíamos, y había dos cosas que yo, por eso perdón que me estaba desviando, había dos cosas para mí muy importantes, que era la justicia y los medios de comunicación. Y yo noto que últimamente la justicia está ahí y estamos todos un poco expectantes para que coja su sitio, y luego los medios de comunicación también están en una actitud que verdaderamente deja mucho que desear. Sí. Bueno, muy rápido porque estamos ya en tiempo de descuento. Simplemente recordar que el Consejo General del Poder Judicial, justamente la respuesta que le dio a esta crítica de Pablo Iglesias es que actúe con moderación, actúe usted desde su posición, no critico, no cuestiono la justicia, pero que esto no es la primera vez que lo hace, que ya lo había hecho
en al menos 4 ocasiones anteriores a distintos ministros, tanto de un gobierno como de otro, tanto del PSOE como del Partido Popular, que fueron los que gobernaron en las últimas legislativas. O sea, no ha hecho nada diferente, ¿vale? Y la apelación al respeto a la crítica, pues hombre, siempre la tiene, ¿no? La tentación política de querer coparlo todo. Exacto. La justicia, claro, pero no vamos, lo que dice Jorge, el tema de los medios, igual. Es decir, mira, un comentario. Ayer me para por la calle un señor que ha estado viviendo 32 años en Cataluña, y se lo conozco, y se ha visto en la televisión. Me dice, me dio la enhorabuena y me dijo que si es verdad lo que hacemos aquí, me preguntaba. Si es verdad lo que hacemos aquí en los debates estos. Porque dice, yo he visto el tejemaneje de TV3, 30 años allí, y hablando con él, que fue en la puerta del hospital, por hablado de Telemadrid, con el PP, de Andalucía con el PSOE, el País Vasco con el PNV, y pues sí, mañana lo voy a comentar en el programa. Digo, a mí desde luego en TV Extremeña jamás me han quitado mi forma de pensar, ni me han dicho nunca lo que tengo que decir. He hecho siempre lo que he pensado y lo que creo que tengo que decir. Y si es una televisión plural y que nos respetamos todos con nuestras diferentes opiniones, y lo digo para que, hombre, me felicitó por el programa, yo lo digo aquí, que nos han parado por radio aquí, que están encantados de cómo se trabaja y cómo está el tema. ¿Vale? Libre y plural. Un comentario, eso sí, que corresponda, por favor. Ponerle luz al parque del acueducto de San Lázaro. San Lázaro. Es una boca de lobo, es una pena. Es decir, yo he pasado ayer tarde en la mi hija y no se ve nada. Negro, penumbra total. Total, es una pena como está ese parque. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su expresión en libertad, sin lugar a dudas, como no puede ser de otra manera en esta televisión libre. Gracias a Jorge Gruar. Bueno, ya nos contarás cómo va el tema. Seguiremos en contacto. De los mexicanos, efectivamente, que es muy interesante. Gracias a Miguel Ángel Herrera y gracias a Javier Segura. Gracias a vosotros. Y a ustedes, agradecerles, como siempre, pues su atención. Recordarles que estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, desde hoy ya en televisionextremeña.com, en la web, la nueva web que hemos estrenado. También podrán ver este programa a través de esa web, otro canal más para poder visualizar lo que ocurre en Mérida y en Extremadura. Y, por supuesto, en la TDT. Mañana le emplazamos a una nueva edición de esta picota, será mañana viernes en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.